Hola amigos de Luna Latina, soy Alfredo Rojas y para mí es un placer poder aportar, haber sido invitado por mi amigo Diego Lozada para participar en este encuentro con la música, particularmente con el jazz latino. Hoy iniciaremos entonces una mirada panorámica y general a la música afrocubana y en específico a la música popular bailable afrocubana que alimentó, por supuesto, todo lo que conocemos como jazz latino o jazz afrocubano. Bienvenidos. Bien, la historia de la música popular en Latinoamérica en general está ligada pues necesariamente a los procesos sociales, económicos y culturales que se han venido desarrollando en esta parte del mundo desde el mismo momento de la colonización europea. Así, pues podemos identificar que en las músicas nacidas en los sectores de la población conformada por los grupos sociales diferentes a quienes eran las clases dominantes o detentoras del poder, pues estas músicas contienen en su configuración sonora los elementos expresivos, sociales y musicales de las diferentes culturas que se mezclaron acá en América. Claramente esta mezcla produjo que estas nuevas sonoridades fueran asumidas por dichas poblaciones y fueran dándole también identidad a cada isla, a cada costa de esta extensa región del Caribe. Eso sí, sin olvidar los entrecruzamientos que hubo y que sigue habiendo entre las diferentes regiones, diferentes islas. Eso sin olvidar también un elemento común muy importante y es el componente africano. Específicamente respecto a Cuba, que es el tema que nos ocupa, pues lejos de señalar fechas exactas sobre el nacimiento de cada género o ritmo surgido en el Caimán del Caribe, apelaremos a señalar que el origen de la música afrocubana pasa por considerar la existencia indudable de una transmisión oral musical, en principio, ¿sí? Que se va desarrollando de manera espontánea entre los diferentes sectores sociales que se formaron en la isla, antes de que aparecieran pues, las primeras partituras, que esas sí nos permiten registrar una fecha en particular. Pero de este modo vamos a tener en cuenta que hay un largo periodo que se ubica en el siglo XIX, donde se fueron cristalizando las diferentes sonoridades que dieron origen a lo que hoy conocemos como música afrocubana. Este largo periodo lo podríamos ubicar finalizando el siglo XVIII, cuando las reformas borbónicas impulsadas por el rey de España, Carlos III, modificaron las estructuras del régimen administrativo y comercial de todo el territorio español, donde por supuesto se incluye la España americana. Es decir, que es importante recordar que lo que hoy conocemos como México o Centroamérica, con sus diferentes países, Honduras, Salvador, la misma Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, nuestra Colombia o Venezuela, todo eso se llamaba España. Esto era España. Pero volviendo a la isla de Cuba, que es la mayor de las Antillas, las reformas borbónicas lo que hicieron fue consolidar la agricultura con la industria azucarera y la producción de tabaco y café principalmente. Esto llevó a que en el siglo XIX se produjera un aumento importante de la población de origen africano por medio de todo ese nefasto episodio de la humanidad que fue la trata de negros, que se fortaleció por los asientos, que eran unas concesiones monopólicas que dio la corona española a las diversas compañías que se dedicaban a este comercio.
De igual manera, aumentó la población rural, dadas las continuas migraciones desde la península ibérica y en especial desde las islas de las Canarias, que fueron fomentando desplazamientos hacia el interior de la isla de Cuba en busca de nuevas tierras de cultivo. Y paralelamente, se consolidaron unos centros urbanos de gran importancia como lo fueron La Habana, Matanzas y en el oriente de la isla Santiago de Cuba. De tal manera que para el siglo XIX Cuba ya poseía una estructura social, una población que históricamente hemos denominado criolla, dadas las mezclas de etnias y culturas que durante los 3 siglos anteriores se produjeron en ese concebido proceso de mestizaje, principalmente entre africanos, españoles, franceses, holandeses y en el siglo XIX la llegada de chinos e indios provenientes de Yucatán, de tal manera que el origen europeo no se centra solamente en España, sino en otros aportes de otras regiones y países del viejo continente. ¿Listo? Esta población criolla, sin temor a errores que puedan generarse desde miradas ortodoxas, pues la podemos denominar ya cubana. Es decir, en el siglo XIX ya hay una población que se puede llamar cubana y por tanto sus expresiones musicales van a ser cubanas. Para los fines de divulgación e ilustración que nos motivan acá en Luna Latina, vamos a clasificar la música popular bailable cubana en 2 grandes sectores o grupos. Uno es lo que refiere a la música rural, la música hecha en el campo, la música campesina, y la música hecha y la música de origen urbano. ¿Listo? En el primer grupo, en la música campesina, vamos a hacer una descripción de las diferentes formas de hacer música, pero donde no encontramos unas diferencias de clase o de grupos sociales en general. Digamos que aquí estamos hablando de campesinos, vegueros, sobre todo cultivadores de tabaco, así como pequeños productores, pero no vamos a incluir aquí las grandes plantaciones de azúcar, los ingenios azucareros, que pues tenían una gran población de origen africano. ¿Listo? Mientras que en el grupo que corresponde a las músicas urbanas, allí sí necesariamente hay que hacer una diferencia de grupos sociales que fueron los que de manera general podemos encontrar en la historia de las ciudades cubanas, como lo son, por un lado, la población de origen afrodescendiente, en donde pues ya encontramos algunos negros libertos, pero también todavía negros bajo el yugo de la esclavización, y por otro lado obreros ya mestizos en diferentes actividades propias de las ciudades, y por otro lado los grandes comerciantes, es decir, las élites que pues tenían privilegios a nivel educativo y bueno, otra cantidad de privilegios que hacen pues que este grupo social se diferencie de los demás. La música rural en Cuba se caracterizó y se caracteriza principalmente por el uso de instrumentos de cuerda como la guitarra, el tres cubano, que es una transformación morfológica que sufre la guitarra ya en territorio cubano, lo mismo que sucedió con el tiple colombiano y el cuatro puertorriqueño o el cuatro venezolano. Además de estos instrumentos de la guitarra, el tres, también se encontraba el laúd, que servía para acompañar canciones cuyas líricas se refieren a episodios de la vida cotidiana y del trabajo en el campo. La forma más representativa de la música cubana es el punto guajiro o punto cubano, que basa su estructura poética en cantos de décima
y la manera de tocar las cuerdas son pulsadas y basadas en los modos o tonos traídos de España. Las formas y estructuras de la música guajira se afianzaron durante el siglo XIX y ya en el siglo XX, con la aparición de la radio, pues completó su consolidación como música que identificaba al guajiro, al campesino cubano. Escuchemos un ejemplo de punto cubano. Hay intenso movimiento en el hogar campesino. Hay intenso movimiento en el hogar campesino de Teresa y Tranquilino, cuya prole va en aumento. Fieles a su juramento de que su generación siga en constante ascensión con sus dichas infinitas. Tienen 3 lindas hembritas y ahora esperan un varón. Por su parte, en la región oriental de Cuba, estos elementos hispanos a los que hemos hecho referencia se mezclaron con el elemento rítmico africano. De esta mezcla nacieron el changüí y el son, cuya forma básica es la alternancia de la copla y el estribillo. Si bien estas dos formas musicales nacieron juntas, el changüí y el son tomaron caminos distintos. Sin embargo, pues fue el son montuno o son oriental el que se convirtió en la primera mitad del siglo XX en la forma de canción y música más popular de Cuba. De ahí que genéricamente utilizamos el nombre de son cubano, cuya expansión definitivamente pues se dio por toda la región del Caribe. Dentro del grupo que hemos catalogado como música urbana en Cuba, nos vamos a encontrar con diferentes formas de expresión musical que van de acuerdo al grupo social que las produjo dentro de este ambiente comercial y portuario de La Habana y de otros centros urbanos de la isla. Es importante, pues me parece importante enfatizar y recordar que Cuba fue la última colonia española en América hasta 1898 para poder comprender la participación tan importante de La Habana como ciudad-puerto en el comercio mundial de finales del siglo XIX. Como en casi toda la América Latina, en Cuba, durante el siglo XIX, la clase de grandes comerciantes y productores criollos mantuvieron un contacto permanente con las modas europeas, de tal modo que la música de este grupo social pues, no podía estar ligada y no podría ser otra aquella que se hiciera pues, al estilo europeo y particularmente al estilo francés. Es entonces cuando aparece la contradanza francesa, la que a principios del siglo XIX se tomaron los grandes salones para los bailes en cuadro. Con el paso del tiempo, la contradanza en manos de los intérpretes criollos y negros también se convirtió en danza, la famosa habanera, la misma que más adelante se convertiría en un género muy influyente en el tango argentino, por ejemplo, en el pasodoble español, y como ya nos lo contó nuestro amigo Diego Lozada, pues fue influencia también en el ragtime dentro de los orígenes del jazz. El proceso continuó y posteriormente el siglo se va cerrando con la consolidación del danzón, un baile que se convirtió
en esta época en que ya emergen los sentimientos nacionalistas, pero nuevamente liderados por las élites comerciales, el danzón se convirtió en el baile nacional de Cuba. El formato musical que se estableció con el danzón fue la charanga francesa, una agrupación musical que estaba compuesta de 2 o 3 violines, contrabajo, cello, el piano, la flauta traversa de 5 llaves, timbales o paila criolla y el güiro. No obstante, las contradanzas, habaneras y danzones fueron interpretados por otro formato denominado orquesta típica, cuyo origen se establece en las viejas bandas militares que a propósito también estuvieron presentes en los Estados Unidos y nos permite establecer otro elemento común o de paralelismo en el desarrollo de las músicas de nuestro continente. También en las ciudades el grupo de obreros lo conformaba la población dedicada a diferentes oficios artesanales y comerciales como zapateros, sastres, albañiles, bodegueros, cocheros, etc. En este grupo social sobresale un género muy influyente en el jazz latino y de gran identidad de la música afrocubana. Me estoy refiriendo a la rumba, particularmente en las zonas de La Habana y Matanzas. Oye. La rumba tuvo como lugar de creación los solares, es decir, aquel patio central de una vivienda en la cual habitan muchísimas familias, y ahí en el solar es donde se reunían los vecinos para hacer una rumba justamente, ¿no? En la cual interviene un cantante, un coro y los bailadores. En este género la improvisación del cantante es muy importante, así como la destreza en el baile de sus participantes. Es un canto de líricas anecdóticas acompañado de percusión y donde la influencia española, particularmente del cante jondo, está muy evidenciada en la manera de cantar, en la famosa diana, que es la parte inicial de la rumba denominada guaguancó. La rumba como género se subdivide en 3 grandes modalidades que no son las únicas, pero que son las más divulgadas y las más conocidas. Estas 3 grandes modalidades van de acuerdo a la velocidad con que se ejecutan los tambores y el baile con que se acompaña. En primer lugar tenemos la rumba guaguancó, de velocidad moderada, y la intervención de una pareja en donde se realiza el vacunao, que es una posesión sexual simbólica del hombre sobre la mujer. La otra modalidad es la rumba columbia. En esta intervienen varios bailadores, pero la danza es de manera individual, por lo general realizada únicamente por hombres. Y es una rumba acrobática en la medida que los colombianos compiten por superar el baile que están haciendo los demás. Y el tercero es la rumba yambú, que es la más lenta de las 3 y se baila en pareja, pero se dice tradicionalmente que en el yambú no se vacuna porque al ser tan lento es la que pueden bailar los viejitos. Por eso en el yambú no se vacuna. Dentro del último sector de la población urbana que nos falta mencionar en esta panorámica, pues está la población afrodescendiente. La tradición colonial hispana, incluso mucho antes de llegar a América, poseía dentro de sus instituciones los llamados cabildos. Estos fueron una institución muy importante en Cuba y estaban confinados a las márgenes de las ciudades, separados de los lugares frecuentados por las élites blancas. Uno de los motivos por los cuales se dio esta marginación
fue el hecho de que allí se celebraban reuniones y bailes según las costumbres de sus tierras de origen. Así que el sonido de los tambores era totalmente apabullante para los refinados oídos blancos. Así que estos cabildos fueron el lugar apropiado para que las diferentes tradiciones religiosas africanas, especialmente la de tradición yoruba con la regla de Ocha o santería y la de tradición conga con la religión de Palo Monte, se cultivaran y se mantuvieran hasta nuestros días. Estas religiones, dentro de sus cultos, poseen su propia música. Y en la santería, por ejemplo, se destaca el toque de los tambores batá, que son los tambores sagrados con que se realiza el culto a los orishas, las deidades de la religión yoruba, dentro de las cuales pues conocemos nombres como Changó, Ochun, Yemayá o Batalá, entre otros. Con el transcurso del tiempo, los tambores batá y otros instrumentos religiosos se secularizaron, es decir, salieron de su entramado religioso y sacro, y hoy día hacen parte de muchas agrupaciones musicales. Los invito también para que consulten el blog de Luna Latina, donde está una interesante reseña que Diego hizo sobre los tambores batá. La otra forma musical producida y desarrollada principalmente por la población afrodescendiente no es de carácter religioso. Es una música de carácter totalmente festivo, de diversión y baile que recrearon los negros en Cuba. Y esta surgió dentro de una de las actividades más importantes que se realizaban en los cabildos en las ciudades con auspicio de la Iglesia y el gobierno español. La única fiesta religiosa cristiana dentro del calendario católico a la cual se les permitía a los negros hacer gala de sus expresiones, salir a las calles, tocar sus tambores, era el Día de Reyes, el 6 de enero. Pues de esta tradición del 6 de Reyes se desarrolló un ritmo que hoy es característico de los carnavales en Cuba y que también goza de mucha popularidad, y es la conga. Así pues que con esta mirada panorámica pues hemos hecho un recorrido muy general y breve sobre los antecedentes de la música afrocubana en el siglo XIX. Son pues la conga y los ritmos religiosos de las tradiciones yoruba, arará, congo y abacuá, el aporte de los negros a las ciudades cubanas en la diversidad musical de esta isla, que, como vimos, junto a la música guajira, con el punto cubano, el changüí y el son, y las músicas cristalizadas en las urbes como el danzón y la rumba, pues son los géneros musicales de este gran crisol sonoro que llamamos música afrocubana, los cuales, como ya hemos dicho, se consolidaron durante el siglo XIX. Todo esto en un dinámico proceso, tanto dentro de la isla como fuera de ella, pues se habla también de procesos de ida y vuelta, donde estas sonoridades criollas iban a la península ibérica, allí adquirían otros matices y regresaban a Cuba. Ritmos y géneros musicales que ya consolidados con unas particularidades específicas, pues atravesaron el umbral del siglo XX y que en posteriores videos estaremos hablando y escuchando ejemplos sobre su desarrollo y evolución en la primera mitad del siglo XX. Entonces, escuchemos música afrocubana.